Hola, muy buenas compañeros y compañeras. En esta ocasión les vamos a presentar un video sobre la Torre de Hanoi para el trabajo de la monografía. Mi nombre es Kevin Padilla y me acompaña nuestra compañera Lisbeth Cedeño. ¿Qué podremos ver en el video como tal? Bueno, vamos a hacer un repaso sobre lo que es la historia de la Torre de Hanoi, de dónde surge, quién es su inventor, algunas curiosidades. Luego vamos a ver la Torre de Hanoi desde la parte matemática y qué es lo que vamos a abarcar en esta parte. Bueno, vamos a ver el objetivo y las reglas del juego, el papel de la recursividad y a una fórmula que nos va a permitir hacer el cálculo de los movimientos óptimos. Por último, vamos a pasar a la programación en MATLAB, un pequeño programa que más adelante vamos a especificar, y las referencias bibliográficas. Ok, referente a la parte histórica, podemos ver que la Torre de Hanoi, bueno, es un juego matemático que fue publicado por el matemático Edouard Lucas, francés, en el año de 1883. En esta imagen podemos observar la portada con la cual se publicó el juego por primera vez y está cargada de un gran simbolismo, como podemos ver en toda la imagen. Algo muy curioso es el tipo que está abajo, parece que sostiene la torre, que en su estómago tiene tatuadas dos letras, en este caso la A y la U, que hacen referencia a ya la traducción textual al español y demás, a que, bueno, esta persona se le permitía, por decirlo así, enseñar a un nivel universitario. Bueno, la historia, ahora bien, detrás del nombre de la Torre de Hanoi, está muy orientada a lo que fueron los conflictos políticos de la época. Para esos años, Francia estaba formada por la Indonesia francesa, que esta incluía lo que era Camboya, Laos y Vietnam. Bueno, específicamente en Vietnam se estaban dando ciertos conflictos de invasiones y demás, por ejemplo, como por parte de China. Entonces, por esta razón, era común que para estas fechas la capital de este país, de Vietnam, se mencionara mucho, que la capital es Hanoi. Entonces, más o menos por aquí es donde surge el nombre. Al estar impregnada en gran parte de los titulares de periódicos y demás, Lucas tomó inspiración para poner el nombre de Torre de Hanoi. En una de las portadas que presentaba el primer juego, el cual fue donado por el inventor al Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París, se podía leer la siguiente inscripción, bueno, traducida textualmente, que decía que es un juego de combinación en el que se aplica el sistema de numeración binario. Y es importante aclarar también que después de su publicación, el juego fue plagiado por muchas personas y de diferentes países, ya sea Estados Unidos, el Reino Unido, y pues bueno, luego fue publicado por otro señor, Henry Parville, en la revista Nature en 1884. En esta revista lo que hizo fue incluir una leyenda asociada al juego de las Torres de Hanoi, la cual es muy interesante y voy a intentar resumir. Se dice que en el gran templo de Benaré, debajo de la cúpula que marca el centro del mundo, yace una base de bronce, en donde se encuentran acomodadas tres agujas de diamante, cada una de grueso del cuerpo de una abeja y de una altura de 50 centímetros aproximadamente. En una de estas agujas, Dios, en el momento de la creación, colocó 64 discos de oro, el mayor sobre la base de bronce y el resto de menor tamaño, conforme se va ascendiendo. Día y noche, incesantemente los sacerdotes del templo se turnan en el trabajo de mover los discos de una aguja a otra, de acuerdo con las leyes impuestas que requiere que siempre haya algún sacerdote trabajando, que no muevan más de un disco a la vez y que deben colocar cada disco en una de las agujas, de modo que no cubra a un disco de radio menor. Cuando los 64 discos hayan sido transferidos de la aguja en la que Dios los colocó
en el momento de la creación a otra aguja, el templo y los brahmanes se convertirán en polvo, y junto con ellas el mundo desaparecerá. Bueno, entonces por eso también es conocido como, o en ese momento fue conocido como el problema del fin del mundo, y también las torres de Brahma. Ahora bien, para continuar vamos a ver cuál es el objetivo del juego. Primeramente, tenemos que ver que consiste en mover la torre formada por los n discos que se encuentran apilados en una de las tres varillas a cualquiera de las otras. Una vez visto esto, bueno, ¿cuáles son las reglas? ¿Cómo podemos hacer esos movimientos? Tenemos que tener en cuenta que solo se puede mover un disco a la vez. Y para mover otro disco, todos los discos deben estar en alguna de las varillas. Posteriormente, bueno, un disco no puede estar sobre otro disco de radio más pequeño. O sea, no puede haber uno pequeño abajo y uno más grande arriba. Solo se puede mover el disco que se encuentra en la parte superior de cada varilla. Para irnos introduciendo un poco más en la parte matemática, vamos a ver la definición de recursividad. Bueno, decimos que una función es recursiva cuando el criterio de la función utiliza a la propia función. Entonces, dentro de una función recursiva suelen distinguirse dos partes. Vamos a tener lo que son los casos bases, que son aquellos que para su solución no requiere utilizar la función que se está definiendo. Y por otro lado tenemos los casos recursivos, que son aquellos que requieren utilizar la función que se está definiendo. Luego de la definición que Kevin nos compartió de recursividad, ahora vamos a ver un teorema el cual utiliza este principio. El teorema dice lo siguiente: el problema de la torre de Hanoi con 3 varillas y n discos tiene solución. Además, si f de n denota el número óptimo de pasos para mover n discos de una varilla a otra, se cumple la siguiente relación de recurrencia. Vamos a tener f de n, donde nuestro caso base es 1 si n es igual a 1. Y luego vamos a tener nuestro caso recursivo, que sería 2 por f de n menos 1 más 1 si n es mayor o igual que 2. La demostración de este teorema se hace por inducción. Para nuestro caso básico vamos a tener n igual 1. Esto quiere decir que tenemos un disco en una varilla y deseamos moverlo a otra varilla. Es claro que esto tiene solución, pues únicamente lo que debemos hacer es mover el disco a la varilla deseada en un único movimiento. Ahora, para nuestro paso inductivo vamos a tener el caso donde n es mayor o igual que 2. Y nuestra hipótesis de inducción es suponer que el problema de la torre de Hanoi tiene solución para n menos 1 discos. Entonces tenemos la siguiente situación. En la imagen podemos apreciar que en la varilla 1 tenemos n discos y sobre ella tenemos n menos 1 discos. Entonces nuestra hipótesis de inducción lo que quiere decir es que esos n menos 1 discos que están sobre el disco de mayor radio lo vamos a poder pasar hacia la varilla 2 o la varilla 3. Ahora bien, como el problema para n-1 discos por hipótesis tiene solución en una cantidad óptima de f de n-1 pasos, se pueden mover estos n-1 discos que quedan encima del disco de radio más grande de la varilla 1 a la varilla 2, obteniendo la siguiente situación. Acá en la imagen ya podemos ver esos n-1 discos que habíamos mencionado en la varilla 2, y acá lo importante es recordar que los pasos que hemos realizado hasta el momento son f de n-1. El siguiente paso va a ser mover el disco de radio más grande hacia la varilla 3. En este caso sería, como vemos en la imagen, el disco de color verde que estaba en la varilla 1 lo pasamos a la varilla 3 y eso lo realizamos en un único movimiento, de modo que sumando los movimientos del paso anterior con los de este paso, tenemos f de n-1 más un movimiento, y esa cantidad es óptima. El paso final para resolver el juego es mover los n-1 discos de la varilla 2 a la varilla 3 en la cantidad óptima de movimientos, es decir, en f de n-1 movimientos. Gráficamente se tiene la siguiente situación. Acá podemos apreciar que ya todos los discos están acomodados en la varilla 3 en el mismo orden que estaban en la varilla 1.
de modo que ya damos por concluido el juego. Por lo tanto, para mover los n discos de una torre a otra, se realizaron f de n movimientos, donde f de n es igual a f de n-1 más 1 más f de n-1, y esto simplificado va a ser 2 por f de n-1 más 1 movimientos. Un dato importante es que existe otra fórmula para calcular la cantidad de movimientos óptimos que se deben realizar para resolver el juego de la torre de Hanoi con n discos y 3 varillas. Esta fórmula es 2 a la n-1 y se deduce de la fórmula recursiva. Sin embargo, acá en este video no vamos a profundizar en este punto. Sin embargo, si alguno desea conocer cómo se realiza esta deducción, los invitamos a revisar el artículo de Benito y Madonna del año 2015. Ahora vamos a ir a la parte de programación en MATLAB. El programa creado tiene dos objetivos. El primero es calcular la cantidad óptima de movimientos para resolver el juego de la torre de Hanoi con n discos y 3 varillas. Y luego el segundo objetivo es indicar los movimientos óptimos a realizar para resolver el juego. Por acá tenemos el programa en MATLAB. Es una función que tiene 4 entradas, n, i, a y f. Estas entradas significan n es la cantidad de discos, i es la varilla inicial, que es la varilla donde se encuentran todos los discos al inicio, a es la varilla auxiliar y f es la varilla a la cual se desean pasar los n discos. Como salida vamos a tener una lista de movimientos para trasladar los discos de la varilla i a la varilla f. Primero que nada, lo que se hace es calcular la cantidad de movimientos que se deben realizar. Esto se calcula con la fórmula 2 a la n-1 que vimos anteriormente. Y luego se llama una función que se llama torre Hanoi 2 con las mismas entradas de la función original, o de la función general más bien. Esta función torre Hanoi 2 es la función que se encarga de decirnos cuáles son los movimientos que se deben realizar. Esa parte específica que hace ese trabajo es esta de acá. Acá tenemos tres casos. El caso en el que n es igual a 0, el caso básico cuando n es igual a 1 y luego cuando n es mayor o igual que 2. Cuando n es mayor o igual que 2 es cuando se hace el procedimiento recursivo. Este procedimiento que se hace acá, en el fondo es el mismo que se hizo cuando se demostró la fórmula para la cantidad de movimientos óptimos. Sigue la misma lógica. Ahora bien, vamos a correr el programa. Vamos a escribir la función ejecución torre de Hanoi. Vamos a digitar las entradas. Vamos a hacer el juego para dos discos primero que estén en la varilla 1. La varilla auxiliar va a ser la 2 y la varilla final va a ser la 3. Cerramos paréntesis, enter, y acá está la cantidad de movimientos que se deben realizar son 3 y estos son los movimientos que se deben realizar específicamente. Luego podemos hacerlo con otras cantidades. Podemos hacerlo con 3 discos. Vamos a tener en la varilla inicial 2, la varilla auxiliar va a ser la 1 y lo vamos a pasar a la varilla 3. Acá tenemos como resultado los movimientos que debemos realizar son 7 y estos son justamente los movimientos que debemos realizar. Y ese sería nuestro programa en MATLAB para resolver el juego de la torre de Hanoi, que también utiliza recursividad. Finalmente los dejamos con las referencias bibliográficas. Muchas gracias.